Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les hice otra recopilación de storytimes de 3 diferentes suscriptores. Si quieres mandar tu storytime, únete al Discord. Link en el comentario fijado. Sin nada más que decir, vamos con el video. Esto me ocurrió en la educación básica, exactamente en 7º año, cuando tenía apenas 14 años de edad. En ese entonces, yo era una niña que todavía no maduraba del todo. Era la típica niña callada, reservada y rellenita del salón que siempre se sentaba sola, porque nadie se ponía conmigo. Todo pasó entre los años 2020 y 2022. En mi salón no conocía a casi nadie, aparte de unas 3 amigas de ese curso con las que me juntaba de vez en cuando, pero no como para decir que ellas me acompañaban en todo, aunque irónicamente terminó siendo así al final de la historia. Un día cualquiera, cuando ya podíamos asistir a clases presenciales en plena pandemia, mi ex profesora de ese entonces presentó a una nueva compañera. Para proteger su privacidad, la llamaremos Lucy. Ella tenía el cabello corto, como hasta por los hombros, y llevaba puesta su mascarilla ya que se había acostumbrado a ocuparla por la situación del virus. Aunque todavía no le conocía el rostro completo, tenía unos ojos hermosos. Les juro que para mí fue amor a primera vista. La profesora la sentó justo al lado mío, y como yo era la que siempre estaba sola, decidí tomar la iniciativa para socializar con ella. Ese fue el inicio de todo. Tomamos una confianza impresionante en cuestión de 3 semanas de conocernos. Yo sabía todo de ella y ella sabía casi todo de mi vida. Me encantaba hacerle trenzas en el cabello porque me fascinaba estar cerca de ella. Yo era el reflejo viviente de un apego ansioso y obsesivo, de esas personas que necesitan estar tocando cariñosa y afectuosamente a la otra persona todo el tiempo. Y ella resultó tener un apego evitativo, pero era la única que me aguantaba y jamás le molestó mi presencia ni mi forma de ser. Con el paso de las semanas, fuimos conociendo a otros compañeros del curso y formamos un grupo más grande. Diré sus nombres reales porque hoy en día ya no tengo ninguna conexión con ellos. Sebastián, Yalencia, Emilia y Chamorro. Éramos 6 integrantes en total contándome a mí. Al estar siempre pegada a Lucy, yo siempre estaba presente en ese grupo. En esos días decidí declararle mis sentimientos a Lucy. No éramos novias oficiales, sino más bien como unas amigas con derecho, pero éramos algo. Todo el grupo sabía perfectamente lo que había entre nosotras, y creo que por eso pasó todo lo que vino después. En ese tiempo me ocurrió una situación muy problemática con Lucy que se suponía que era privada y nadie más tenía que saber, pero por alguna razón la mayoría del curso se terminó enterando. Desde ese instante todo cambió radicalmente. Yo me seguía juntando con el grupo porque Lucy y yo decidimos dejar atrás el problema, olvidar todo y continuar, ya que al fin y al cabo nos seguiríamos viendo las caras todos los días hasta que nos graduáramos de básica. Sin embargo, cuando me juntaba con ellos, el ambiente se sentía súper raro. Ocurría algo muy feo. Cuando yo venía caminando y me sentaba con ellos mientras hablaban y reían, mágicamente en cuanto yo aparecía, todos se callaban por completo. Me ocultaban todo, me excluían de absolutamente cualquier plan e incluso tuvieron las agallas de hablar mal de mí a mis espaldas con Lucy, tanto cuando yo estaba presente como cuando no. ¿Cómo me enteré de esto? Hubo 2 momentos clave. El primero fue en un trabajo grupal para la clase de lenguaje donde se necesitaba un equipo de 5 personas. De la nada, Sebastián dijo con mucha emoción: ¡ay! ¡Entonces ya estamos todos! Y procedió a abrazar a los otros 5 integrantes del grupo, dejando a Lucy justo en medio de ellos. Yo me quedé ahí parada a un lado, completamente sola y con unas ganas inmensas de llorar. Al ver la situación, Yalencia se burló un poco, Chamorro se quedó mirando sin decir nada y Emilia solo me miró fijamente con una expresión de tristeza o lástima, como si quisiera decirme algo. Para no hacer más grande el momento, tragué saliva y dije: ¡oh, no importa! Yo sobraba acá, así que no se preocupen. Y me fui directo a mi asiento a llorar a solas. El segundo momento fue un día en que iba caminando junto a Lucy para ir a buscar el desayuno al colegio. De repente, Sebastián se acercó corriendo, se interpuso entre nosotras y me dejó caminando atrás de ellos. Vi perfectamente cómo Sebastián le hablaba al oído a Lucy, mientras miraba de reojo hacia atrás para vigilarme. Lucy parecía muy molesta con lo que estaba escuchando.
volteó a mirarme hacia atrás con una cara de querer contarme lo que Sebastián le estaba diciendo. Y luego miró a Sebastián con una expresión mezcla de odio y un poco de miedo. La gota que derramó el vaso ocurrió un día en que Lucy faltó a clases. Como ella no estaba, me fui a juntar con las otras 3 amigas que les mencioné al principio, con las cuales solía pasar el tiempo cuando el grupo principal me excluía. Estábamos a punto de ir a buscar la colación a la cocina de la Junaep, cuando de repente Emilia, Chamorro, Yalencia y Sebastián se nos acercaron en bloque. Emilia dio un paso al frente, se me quedó viendo y simplemente me dijo: «Eres una moneda de doble cara», y se dio la vuelta para irse con los demás. Mis 3 amigas no estaban justo a mi lado cuando ella pronunció esas palabras, pero en cuanto alcancé a alcanzarlas y les conté lo que acababa de pasar, se enojaron muchísimo conmigo por la actitud tan injusta de ese grupo. Antes de que terminara el año y nos graduáramos de séptimo, no aguanté más la incertidumbre y decidí escribirle un mensaje privado a Lucy. Le puse: «Lucy, ¿te puedo preguntar algo?», a lo que ella me respondió de inmediato: «Sí, claro, dime». Ahí solté la pregunta que me carcomía el alma. ¿Los chiquillos se sienten incómodos conmigo? Pasaron los minutos y casi horas de silencio hasta que por fin me respondió con la verdad. Sí, no te lo quería decir porque no tuve la valentía de decírtelo a la cara. A mí me daba mucha rabia ver cómo ellos te trataban. Al leer eso lloré. Claro que lloré muchísimo, tanto que se me hincharon los ojos por completo y me terminó doliendo la cabeza de tanta frustración. Me dolió demasiado pensar, ¿cómo no fueron capaces de comunicármelo ellos mismos? ¿Por qué tuvo que ser Lucy quien me lo confirmara? La verdad es que me sentí profundamente herida en ese entonces, pero la realidad es que nunca los odié y nunca les guardé rencor. Si acaso siento algo de resentimiento, es porque hicieron de todo a mis espaldas y la única que tuvo el valor de sacar la cara por todos ellos fue Lucy. Al día de hoy, Lucy y yo nos mudamos, pero seguimos manteniendo el contacto por redes sociales. En cambio, con los demás miembros del grupo, nunca más volví a dirigirles la palabra después de que nos graduamos de octavo básico. Por cierto, chicos, ya se activaron las membresías del canal. Si quieren apoyar el contenido y tener beneficios exclusivos, como saludos en mis videos o incluso poder agregarlos a mi lista de amigos en Roblox, vayan a revisar los niveles de las membresías. Cualquier duda estaré al pendiente de sus comentarios. Ahora sí, sigamos con el video. Mi historia comienza en mi primer día de clases en la primaria. Todo iba marchando de lo más bien, hasta que me hice amiga de una chica que, por privacidad, llamaremos Daniela. Al principio, Daniela era una chica sumamente agradable. Pasaron los años, y cuando entré a tercero de primaria, nos volvimos súper mejores amigas. Sin embargo, había algo extraño. Ella constantemente se la pasaba susurrando a mis espaldas. A mí me parecía muy raro, pero en ese entonces, con toda mi inocencia, solo pensaba que se trataba de algún secreto común que yo no podía oír. La realidad es que cuando eres tan pequeña, no sabes distinguir entre una amiga falsa y una amiga de verdad. Todo estalló el día de mi cumpleaños. En el recreo decidí sentarme con otras compañeras porque quería convivir y conocer a más personas del salón. Lamentablemente, Daniela no se lo tomó nada bien. Sintió que la estaba ignorando y en varias ocasiones me reclamó de forma muy seria que la dejara de excluir. Al principio, yo me lo tomé como si fuera una broma, pero entre más y más me lo repetía, me di cuenta de que hablaba muy en serio. El alboroto fue tanto que Daniela llegó al extremo de mandarle un mensaje de texto a mi mamá para quejarse de mí, inventando que yo le había puesto el apodo de Minion. Eso era una total mentira. Yo jamás le había dicho así ni la había insultado. Daniela empezó a inventar más cosas falsas sobre mí, pero lo que ella no sabía era que mi mamá me conocía perfectamente y sabía muy bien a quién era capaz de hacerle bullying y a quién no. Aún así, mi mamá me llamó por videollamada para aclarar las cosas y me repitió todo lo que Daniela andaba diciendo. En ese momento, yo me sentí muy mal y por la misma presión le empecé a pedir perdón a Daniela muchísimas veces. Pero ella, en lugar de aceptar mis disculpas, aprovechó para decir todavía más cosas feas sobre mí, hasta que mi mamá intervino y me dijo firmemente que yo ya no tenía por qué seguir pidiéndole perdón a alguien que no quería escuchar. Con eso, la pelea con mi mamá se aclaró,
Pero tiempo después, Daniela me salió con un comentario muy extraño. Me dijo que ella estaba celosa de que yo tuviera otras amigas, lo cual a mí se me hacía de lo más raro porque yo jamás tuve ningún problema con que ella conviviera con más personas. Poco después, surgió otro gran conflicto. Daniela se había ido de vacaciones, pero en la escuela se había inventado el rumor de que no asistía porque estaba enferma. Yo, con toda la inocencia del mundo y sin saber que era un secreto, comenté en el salón que ella en realidad se había ido de viaje a Acapulco. Lo que yo no sabía era que decir la verdad terminaría afectándole directamente en sus calificaciones por las faltas justificadas de forma falsa. El fin de semana, Daniela me confrontó y me preguntó directamente si yo había dicho que se fue a Acapulco. Como yo no sé mentir, le dije con total honestidad que sí, que yo lo había comentado. De inmediato se puso furiosa. Me empezó a decir que yo era una chismosa y un montón de cosas más, al punto de terminar nuestra amistad. Lo que más me dolió e indignó fue que me reclamó diciendo que ella siempre me daba mucho y yo le daba poco, asegurando que yo jamás la defendía de nada. Eso era una mentira absoluta, porque yo siempre la defendía de todo el mundo. Incluso inventó que en la videollamada ella me había advertido que iba a faltar y que no dijéramos nada, cosa que jamás mencionó. A pesar de toda esa enorme discusión, el tiempo pasó, nos perdonamos y volvimos a ser amigas. Todo iba relativamente bien hasta este año 2026, que es el año actual. Hubo otro problema en el salón, pero esta vez no tuvo nada que ver con los estudios ni con las vacaciones. Fue por algo totalmente absurdo. Estábamos conviviendo, la agarré de los hombros de forma completamente normal y amistosa, y ella reaccionó de una manera súper grosera y fuera de lugar diciéndome: ¡ay, yo no soy lesbiana! Su actitud me molestó y me ofendió tanto que en ese mismísimo instante decidí mandarla muy lejos y terminar mi amistad con ella de forma definitiva. Actualmente ya no me importa lo que haga Daniela. Logré salir de ese círculo y me junto con personas valiosas que sí me respetan y me quieren por quien soy. Esta historia me pasó en mi clase de inglés y los compañeros que voy a mencionar se llaman Jimena, Abel y Bárbara. Todo comenzó en un día que parecía completamente normal. Nuestra maestra titular no había asistido, así que nos mandaron a un profesor sustituto para cubrir la clase. La verdad es que la estábamos pasando muy divertido porque él explicaba los trabajos de una manera muy alegre e interactiva. Incluso hacía sonidos graciosos según las palabras que nos enseñaba, como por ejemplo, cuando decía la palabra sleep, hacía ruidos como si de verdad estuviera profundamente dormido. Para poner en práctica la lección, nos puso a hacer una actividad en parejas o equipos donde uno de nosotros debía decir una frase, como play the piano beautifully, y el otro tenía que actuar la acción. El maestro formó grupos de 3 personas y a mí me tocó trabajar con Monse y con un niño de lentes. Nos divertimos muchísimo haciendo la dinámica, pero en cuanto terminamos, le avisamos al profesor y él nos indicó a todos que regresáramos a nuestros respectivos asientos. Acto seguido, nos pidió que abriéramos nuestro libro de trabajo. En ese momento, Jimena se volteó hacia mí y me dijo: «Oye, ¿me prestas un lápiz?», a lo que yo le respondí que solo tenía uno. Ella insistió y me volvió a preguntar si no tenía otro lápiz que le pudiera prestar, y yo le repetí firmemente que solo tenía uno. Al ver que no le daría otro, me dijo: «Bueno, al menos enséñamelo para verlo». Yo le dije que estaba bien y se lo mostré, pero en un descuido ella se volteó de inmediato hacia Abel y le dijo: «Ten, te lo presto». Abel tomó mi lápiz, le sacó la puntilla a la fuerza y la rompió por completo. Muy molesta, le exigí a Jimena que me regresara mi lápiz. Ella me lo pasó y, cuando intenté sacarle la puntilla para poder escribir, me di cuenta de que me lo había dejado casi inservible, con muy poquita mina. Me volteé con Abel y le reclamé: «Dame la puntilla que me quitaste, ¡Abel!». Pero él, con un descaro total, me respondió: «¿De qué puntilla hablas? No, yo no te rompí nada. Esa fue Enid». Yo le empecé a decir que eso no era cierto y que dejara de mentir, pero tanto Jimena como Abel seguían insistiendo juntos en que él no había sido el responsable del daño. Al ver que yo no les creía, Jimena se puso a la defensiva y le dijo a él: «Bueno, Abel, si ella no nos cree, nos vamos a salir de este salón». Yo simplemente me encogí de hombros y les respondí que hicieran lo que quisieran.
Al ver mi indiferencia, Abel cambió de actitud y me dijo, bueno, si quieres te traigo una puntilla. Agregando una sonrisa burlona. De inmediato, Jimena intervino para meter cizaña y le dijo a él, no, ¿tú por qué? Si ni siquiera hiciste nada. Cada vez que yo intentaba cruzar palabra con Abel para solucionar las cosas, Jimena saltaba rápido a interrumpir diciéndole a él, ¡no le hagas caso! ¡No le hagas caso! Súper molesta por su actitud tan pesada, solo les dije, bueno, los empecé a ignorar por completo y preferí ponerme a platicar con Bárbara para ya no pasar un mal rato. A pesar de que yo ya no les hacía caso, ellos me volteaban a ver y se reían a mis espaldas. En un momento, Abel intentó romper el hielo y me dijo, te traigo una sopa Maruchan el martes, a lo que yo le contesté que no me dejaban comer de eso. Justo en ese instante, Jimena volvió a meterse de metiche y me gritó, él me está hablando a mí, no a ti. Les juro que en ese momento estuve a punto de explotar y decirle sus verdades para que ella tampoco se estuviera metiendo en lo que no le importa. Pero respiré hondo y decidí guardarme la molestia para no darles el gusto de verme enojada. Por si fuera poco, el daño del lápiz y sus burlas, Jimena tenía planeado descaradamente copiarme todo mi trabajo del libro. Pero yo me di cuenta de sus intenciones y puse mi mano encima de la hoja para taparla. Al ver que no la dejaría copiar, se me quedaron viendo y Abel, sintiéndose culpable, me dijo, Fer, ¿me perdonas? Yo lo miré fijamente y le respondí con un no, muy frío. Él volvió a insistir rogándome por favor, y yo le aclaré la situación. A ti sí te perdono, pero a ella no, porque se la pasa de metiche y siempre me interrumpe, así que a ella no la voy a perdonar. Esta historia me pasó en mi clase de inglés y los compañeros que voy a mencionar se llaman Jimena, Abel y Bárbara. Todo comenzó en un día que parecía completamente normal. Nuestra maestra titular no había asistido, así que nos mandaron a un profesor sustituto para cubrir la clase. La verdad es que la estábamos pasando muy divertido porque él explicaba los trabajos de una manera muy alegre e interactiva. Incluso hacía sonidos graciosos según las palabras que nos enseñaba, como por ejemplo, cuando decía la palabra sleep, hacía ruidos como si de verdad estuviera profundamente dormido. Para poner en práctica la lección, nos puso a hacer una actividad en parejas o equipos donde uno de nosotros debía decir una frase, como play the piano beautifully, y el otro tenía que actuar la acción. El maestro formó grupos de 3 personas y a mí me tocó trabajar con Monse y con un niño de lentes. Nos divertimos muchísimo haciendo la dinámica, pero en cuanto terminamos, le avisamos al profesor y él nos indicó a todos que regresáramos a nuestros respectivos asientos. Acto seguido, nos pidió que abriéramos nuestro libro de trabajo. En ese momento, Jimena se volteó hacia mí y me dijo, oye, ¿me prestas un lápiz? A lo que yo le respondí que solo tenía uno. Ella insistió y me volvió a preguntar si no tenía otro lápiz que le pudiera prestar, y yo le repetí firmemente que solo tenía uno. Al ver que no le daría otro, me dijo, bueno, al menos enséñamelo para verlo. Yo le dije que estaba bien y se lo mostré, pero en un descuido ella se volteó de inmediato hacia Abel y le dijo, ten, te lo presto. Abel tomó mi lápiz, le sacó la puntilla a la fuerza y la rompió por completo. Muy molesta, le exigí a Jimena que me regresara mi lápiz. Ella me lo pasó y, cuando intenté sacarle la puntilla para poder escribir, me di cuenta de que me lo había dejado casi inservible, con muy poquita mina. Me volteé con Abel y le reclamé, dame la puntilla que me quitaste, ¡Abel! Pero él, con un descaro total, me respondió, ¿de qué puntilla hablas? No, yo no te rompí nada, esa fue Enid. Yo le empecé a decir que eso no era cierto y que dejara de mentir, pero tanto Jimena como Abel seguían insistiendo juntos en que él no había sido el responsable del daño. Al ver que yo no les creía, Jimena se puso a la defensiva y le dijo a él, bueno, Abel, si ella no nos cree, nos vamos a salir de este salón. Yo simplemente me encogí de hombros y les respondí que hicieran lo que quisieran. Al ver mi indiferencia, Abel cambió de actitud y me dijo, bueno, si quieres te traigo una puntilla. Agregando una sonrisa burlona. De inmediato, Jimena intervino para meter cizaña y le dijo a él, no, ¿tú por qué? Si ni siquiera hiciste nada. Cada vez que yo intentaba cruzar palabra con Abel para solucionar las cosas, Jimena saltaba rápido a interrumpir diciéndole a él, ¡no le hagas caso! ¡No le hagas caso! Súper molesta por su actitud tan pesada, solo les dije,
Bueno, los empecé a ignorar por completo y preferí ponerme a platicar con Bárbara para ya no pasar un mal rato. A pesar de que yo ya no les hacía caso, ellos me volteaban a ver y se reían a mis espaldas. En un momento, Abel intentó romper el hielo y me dijo: «Te traigo una sopa Maruchan el martes», a lo que yo le contesté que no me dejaban comer de eso. Justo en ese instante, Jimena volvió a meterse de metiche y me gritó: «Él me está hablando a mí, no a ti». Les juro que en ese momento estuve a punto de explotar y decirle sus verdades para que ella tampoco se estuviera metiendo en lo que no le importa. Pero respiré hondo y decidí guardarme la molestia para no darles el gusto de verme enojada. Por si fuera poco, el daño del lápiz y sus burlas, Jimena tenía planeado descaradamente copiarme todo mi trabajo del libro. Pero yo me di cuenta de sus intenciones y puse mi mano encima de la hoja para taparla. Al ver que no la dejaría copiar, se me quedaron viendo y Abel, sintiéndose culpable, me dijo: «Fer, ¿me perdonas?». Yo lo miré fijamente y le respondí con un no muy frío. Él volvió a insistir rogándome por favor, y yo le aclaré la situación. «A ti sí te perdono, pero a ella no, porque se la pasa de metiche y siempre me interrumpe, así que a ella no la voy a perdonar».